Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy, después de haber sido muy positivo con los Lakers, quiero ser negativo. Y es que creo que ha llegado el momento, por lo menos por mi parte, de hablar de Masai Ujiri, que es el General Manager o el presidente de operaciones baloncestísticas o lo que sea, el jefe de los Toronto Raptors, porque creo que está sobrevalorado. Le ha ganado un título a Toronto, o bueno, puso el equipo que ganó un título para los Toronto Raptors. Y eso no se lo niega a nadie y pasará en la historia de ese equipo, sin lugar a dudas. Pero creo que desde entonces no ha hecho nada, o ha hecho muy poco bien. Ha tenido algún acierto, como Scottie Barnes, desde luego. Pero estamos hablando de un equipo que ganó un título hace ya unos cuantos años, en 2019. Estamos en 2023, han pasado unas cuantas temporadas ya. Y parece que siguen en ese modo de seguimos siendo el mismo núcleo. Parece que fueran los Warriors, que tienen ese grupo de 3 jugadores con los que aún pueden competir y que necesitan sumar piezas y cuando todo sale bien, como hace una temporada en 2022, pueden volver a ganar. Los Raptors no son ese equipo a día de hoy. Y tengo la sensación de que la manera en la que está operando Masai Ujiri está mal. No me gusta lo que ha hecho y quiero hacer un repaso de todas las decisiones que ha tomado, grandes, no todas las minucias tampoco, desde el momento en el que ganaron el título para que veáis cómo los Raptors están en la situación que están ahora mismo. Se están volviendo un equipo relativamente mediocre y habrá que ver qué pasa este verano. Aún existe la posibilidad de que muevan a OG Anunoby o a Pascal Siakam. Está empezando a ganar un poco de fuerza el rumor de Pascal Siakam. Ojalá ocurra, sinceramente, porque algo tiene que cambiar aquí. Pero en caso de que no ocurra, bueno, esto queda aquí ya plasmado o no. Y eso. Vamos a hacer una especie de, digamos, PowerPoint, porque he preparado unas imágenes. Lo siento, sigue haciendo muchísimo calor. No puedo poner los focos, no puedo grabar con la otra cámara, así que seguiremos así por un tiempo. Pero vamos a ver todo lo importante que han hecho los Toronto Raptors en los últimos años y por qué creo que Masai Ujiri posiblemente está sobrevalorado o vive de rentas de un momento brillante que tuvo. Y por supuesto, dadle a like al vídeo si no lo habéis hecho, suscribiros si tampoco estáis suscritos al canal, comentadme abajo qué os parece esto. Y si creéis que tengo razón con Masai Ujiri o si me estoy pasando, y vamos a empezar con la presentación. Primero vamos a hablar de las cosas que han ido ocurriendo. Para empezar, después de conseguir a Kawhi Leonard por un año, lo perdieron. Es normal, tenía el dinero sobre la mesa, Kawhi no se iba a quedar en Toronto, lo sabíamos todos. Ok, respetable, no hay ningún problema por aquí. También perdieron a Danny Green, que llegó como parte del intercambio de Kawhi Leonard. El intercambio fue brillante, de Mar de Rosen, Jacob Poeltl y un pick por Pascal Siakam por Kawhi Leonard y Danny Green fue un intercambio espectacular. Pero eso, Danny Green se iría ese mismo año. Y es un jugador que ya tiene su edad y ya tenía su edad en aquel momento. Pero el año siguiente ayudaría a los Lakers a ganar un título en 2020. O sea que tampoco es que estuviera tan acabado. Pero sí que es verdad que haberle pagado a largo plazo un contrato de 4 años o algo así hubiera sido un error, porque ya vemos cómo está ahora mismo Danny Green, que de hecho sigue siendo agente libre, por lo menos a fecha de grabación de esto. ¿Qué más hicieron? Un año después ya pasaría una temporada y este sería el año revelación de los Toronto Raptors después de ganar un título. Serían aún mejores en temporada regular y ganarían... Creo que se quedarían primeros en la conferencia este y tendrían el récord, segundo mejor récord de toda la NBA. Y esto probablemente fue un problema, porque esto engañó, en mi opinión, a Masai Ujiri y lo hizo creer que el equipo era mejor. Tras esto empezaría ese momento de forzar la máquina probablemente para intentar seguir siendo competitivos, pero bueno, un año después perderían a Serge Ibaka y a Marc Gasol, y esto es normal y comprensible. Ibaka ahora mismo está sin equipo, Gasol ya hace un par de años que se fue, estaban en el ocaso de sus carreras en ambos casos. Con Ibaka no estaba tan claro, con Gasol seguro. Gasol se iría a Lakers, Ibaka a Clippers y bueno... Eso, son dos pérdidas comprensibles. En cierto modo estos 4 jugadores de los que hemos hablado, Marc Gasol y Ibaka tenían sentido y Danny Green es excusable y Kawhi Leonard era inevitable, ellos lo pidieron y ya está. Hasta aquí todo bien, pero cuando has perdido estos 4 jugadores en 2 años, tal vez sea el momento de plantearse reestructurar el equipo y reconstruir. Pero claro, vienen de tener el segundo mejor récord de la NBA y quieren competir. ¿Y entonces qué hace? Bueno, pick 19, draftea a Malachi Flynn. Esto fue un fallo, probablemente. Es verdad que va a empezar ahora su 4ª temporada y yo aún tengo un atisbo de esperanza de que Malachi Flynn pueda ser un base suplente de la NBA. Pero es el pick 29, todo el mundo falla en el pick 29. Puedes acertar a veces, otras no. De hecho, estoy pensando que tal vez haya sido el pick 28 y el 29 fuera Keldon Johnson. Bueno, sea como sea, fue el pick 28 o 29 del draft. Y Malachi Flynn era en teoría un base que podía llegar y producir relativamente pronto, tenía experiencia, era un buen defensor, un base pequeño, eso sí. No ha salido bien, no pasa nada, esto tampoco es algo que debamos tenerlo en cuenta más a Ujiri, que es verdad que ha tenido pocos aciertos en el draft últimamente, pero ha tenido uno muy grande y eso ayuda bastante a excusar esa parte de su proyecto, ¿no? Pero aparte de lo de Malachi Flynn que hicieron, trajeron a Yuta Watanabe por la mínima del veterano, un jugador que a mí me gusta mucho y que tras un año en Toronto, siendo un muy buen triplista a un equipo que realmente necesitaba tiro, dejarían ir. Nunca me gustó este movimiento,
me sigue pareciendo que fue una gran pérdida para este equipo. Se iría a los Nets, se pasaría un par de años en los Nets, ahora acaba de fichar con los Phoenix Suns. Toronto debería haberle pagado a Yuta Watanabe, que lleva todo este tiempo cobrando la mínima del veterano, y les hubiera aportado, pero bueno, tuvieron a Yuta Watanabe entre sus manos y lo han dejado ir siendo uno de los mejores triplistas de la NBA. Y aquí empezó el que para mí, aparte del momento en el que consiguió a Kawhi Leonard, fue el mejor momento de Masai Ujiri, porque parecía que por fin estaba buscando un proyecto un poco de cara a futuro y en medio de la temporada hizo un intercambio. Norman Powell iba a ser agente libre, uno de los últimos jugadores de ese gran núcleo que había ganado el anillo, porque, bueno, aunque quedan Siakam, queda Oji Anunoby, quedan otros jugadores, pero ya han perdido a Kawhi, a Danny Green, a Marc Gasol y a Serge Ibaka, y en medio de esa temporada Norman Powell va a ser agente libre ese verano y lo intercambia por Gary Trent Jr., que también va a ser agente libre restringido ese verano, y son jugadores que juegan en la misma posición. Gary Trent es un mejor defensor, Powell es más capaz de crear con el balón en las manos, Trent es más joven y al final el cambio me parecía lógico para los Raptors, un muy buen tirador más joven que podrían atar a largo plazo. Luego llegó Masai Ujiri y hizo su típica negociación que no me suele gustar. Ujiri suele conceder años de contrato que otros equipos no conceden con opciones del jugador. Lo hizo con Oji Anunoby, que tiene una opción del jugador para dentro de 2 temporadas y en consecuencia va a ser agente libre un año antes. Lo ha hecho con Gary Trent, que firmó un contrato de 3 años de duración siendo el tercera opción del jugador. Parecía que le iba a rechazar y la acaba de aceptar. Ahora habrá que ver si extiende y cuánto le pagan, pero bueno, sea como sea, el intercambio de Powell por Gary Trent estuvo muy bien para los Raptors, completamente a favor. Jugadores similares, uno es más joven, tiene más proyección en Gary Trent, llevaba muy poco tiempo en la NBA y hasta aquí bien. Y de hecho llegamos a ese mismo verano y este ha sido el año terrible de los Raptors en Tampa. Acabarían con el 4º pick del draft. Kyle Lowry sería agente libre. En este momento, en el mismo momento que intercambió a Norman Powell, se habló de la posibilidad de que intercambiaran a Kyle Lowry, pero bueno, había respeto mutuo. Lowry lleva mucho tiempo en los Raptors, le van a retirar la camiseta, es otro nivel, ¿no?, de vínculo, y al final acordaron que esperarían al verano, le buscarían un buen destino y harían un sing and trade, y eso es lo que hicieron. Aquí os voy a poner la versión simplificada, porque de entrada hubo un Kyle Lowry por Precious Achiuwa y Goran Dragic en verano, pero en medio de la temporada Goran Dragic lo redirigirían a San Antonio, y este es el resumen de lo que entre el verano y la mitad de la temporada acabarían consiguiendo los Raptors por Kyle Lowry, que sería Precious Achiuwa, Thaddeus Young y el pick 33, pagando ellos el pick 20, o sea, bajarían 13 puestos en el draft, intercambiando con San Antonio, conseguiría a Thaddeus Young, sumaría a Precious Achiuwa. No es un retorno increíble por Kyle Lowry, que es un jugador que justo su gran declive lo tuvo en su llegada a Miami. Hasta ese momento, en esa temporada, había jugado muy bien en Toronto, o sea que posiblemente en medio de la temporada podrían haber sacado más, pero bueno, está bien, has tratado bien al jugador, has acabado en buenos términos con él, y has conseguido a Precious Achiuwa, que es un jugador interesante y que juega en la misma posición que todos tus jugadores, eso sí, a Thaddeus Young, que es un veterano al que sobrepagaron un poco y que sigue en el equipo ahora, y has bajado 13 puestos en el draft y has seleccionado un jugador del que hablaremos ahora. Bueno, ok, hasta aquí estamos en un buen momento en el que básicamente Masai Ujiri parece que empieza a comprender que el equipo no es tan bueno como esperaban y tiene que empezar a recuperar munición. Ha sumado a Gary Trent, un jugador joven, acaba de sumar a otro jugador que solo llevaba un año en la NBA en ese momento, en Precious Achiuwa, solo bajó un poco en el draft para mejorar un poco. Goran Dragic estaba básicamente en su casa porque no estaba jugando en los Raptors, y llega ese verano, después de haber hecho estos intercambios, acabar con el pick número 4 del draft, y seleccionan a Scottie Barnes. Y Scottie Barnes es el robo de ese draft, probablemente, ¿no? Sería el novato del año compitiendo con Evan Mobley, que fue el pick número 3. Es verdad que en su segunda temporada no ha sido excelentísimo, no ha superado las expectativas como se esperaba, pero generalmente los jugadores que tienen un buen primer año suelen estancarse un poquillo en el segundo año y pegar un salto en el tercero. Es muy habitual y pasa mucho. Cuando alguien supera las expectativas el primer año, esperamos que pueda pegar un salto similar en su segunda temporada, y no siempre ocurre, y puede que es lo que haya pasado con Scottie Barnes. Sea como sea, es un muy buen jugador y el mayor acierto de Masai Ujiri desde que ganaron el anillo, sin lugar a dudas. Pero claro, en este momento tienen a Scottie Barnes y tienen al mismo tiempo el núcleo viejo, digamos, con Pascal Siakam liderando. Tienen el medio Oji Anunoby, que está de puente entre unos jugadores y otros. Y están empezando una temporada en la que todavía quedan 2 años de contrato de Fred VanVleet, de Pascal Siakam quedan 3, de Oji Anunoby quedan 3, pero el tiempo vuela y tienen que tomar una decisión, y su decisión es, bueno, pagarle a Khem Birch, al que había conseguido como jugador cortado poco antes, el mismo contrato que le pagó a Gary Trent Jr., 3 años de contrato, siendo el tercera opción del jugador, y seguir buscando la mediocridad, porque estamos entonces... Vale, perdón, chicos, que en modo presentación. Ha pasado el año de novato de Scottie Barnes, en medio de la temporada consiguieron a Khem Birch, llegamos al verano siguiente y le pagará a Khem Birch una renovación que nadie comprende. Es una vez más la de Masai Ujiri, a un jugador mediocre como Khem Birch, que es un pivot
que de hecho era relativamente decente en Orlando, no llegó a hacer nada en Toronto, le ofrece 3 años de contrato pagándole 6,5 millones, que me parece ya un poco más de su valor de mercado, y el tercer año es opción del jugador. Esto no lo hace nadie. Si estás pagando su valor de mercado un poco más, no le das una opción del jugador a un jugador que es un role player. O le firmas 2 años, o le firmas un tercer año con contrato no garantizado, o si le das una opción del jugador en el tercer año, que cobren menos. Estas son negociaciones de Masai Ujiri que nunca entenderé y lo hace continuamente, pero bueno, cosas de Masai Ujiri. Le paga a Khem Birch, no funciona, luego acabaría siendo intercambiado, pero eso, se pasaría un año en Toronto básicamente calentando banquillo, y con el pick 33, que sería lo que conseguirían de retorno por ese intercambio que harían en medio de la temporada pasada de Goran Dragic y Portadius Young, y bajar del pick número 20 al número 33, seleccionarían a Christian Koloko. Con Christian Koloko que están buscando un pivot, porque es lo que necesitan. Hace años que no tiene un pivot decente, desde Marc Gasol han pasado un par de temporadas y por fin deciden que necesitan a alguien un poco más grande, y prueban suerte con Koloko. Eso, la segunda ronda. Lleva solo un año en la NBA a día de hoy, en este momento que estamos grabando esto. Acaba de terminar su temporada de novato. Es un jugador interesante, pero tampoco ha producido un nivel muy alto, y es normal. Koloko todavía necesita madurar. Y como Koloko no estaba preparado, bueno, Masai Ujiri sigue intentando conseguir a sus veteranos. Le ofrece la mid-level de equipos por encima del impuesto de lujo a Otto Porter Jr. y esto saldría mal. Tampoco es culpa de Masai Ujiri, a mí me pareció un muy buen valor. Otto Porter venía de ganar un anillo y pasa a cobrar 6 millones por año durante 2 años con los Raptors, pero como es Otto Porter y se lesiona con frecuencia, se lesiona al principio del año prácticamente y no juega en todo el año, ahora acaba de tomar su opción del jugador y todavía tiene un año más de contrato cobrando 6 millones de dólares. Habrá que ver qué pasa con él, pero bueno, ahí está Otto Porter Jr. Una apuesta que yo entiendo y podría haber salido bien, no salió bien, pero es otra apuesta por seguir siendo competitivos. Masai Ujiri no busca jugadores jóvenes que puedan formar parte del proyecto de futuro, jugadores que puedan acompañar a Scottie Barnes, tal vez a Oyuna Nobi, a sus jugadores de futuro. Sigue buscando impacto inmediato. Y de hecho el impacto inmediato al máximo exponente es esto. En medio de la temporada se libran del contrato que le había dado a Khem Birch. Esto es bueno para los Raptors, por lo menos no tienen a Khem Birch en sus libros, pero bueno, cobra 6 millones de dólares. Pero vuelve a hacer el movimiento cortoplacista para mejorar a efectos inmediatos, y es un movimiento con el que ni siquiera llegan a playoffs, y es que intercambiaría a Khem Birch la primera ronda de dentro de un año, esta primera ronda de 2024, protegida solo en el top 6, o sea que a menos que los Raptors sean malísimos, este pick se va a San Antonio, y es posible que sea un pick de lotería si no están a la altura. Y también intercambiaría 2 segundas rondas futuras, una sería Sidi Sissoko ya este año, la acaban de utilizar los Spurs, la otra es de 2025, todo eso para conseguir a Jakob Poeltl, y Poeltl es un pivot muy diferente a lo que tenían, y alguien que encaja y ayuda al equipo, desde luego. Con Jakob Poeltl los Raptors fueron mejores, pero acabaron con el pick número 13 del draft, no entraron en playoffs, se han quedado en tierra de nadie, y Jakob Poeltl era agente libre, o sea que ni siquiera es que intercambiaran por un jugador con el que ya estuvieran hechas las negociaciones. ¿Y qué hace Masai Ujiri? La suya. Le ofrece 4 años de contrato por 20 millones de dólares de promedio, 80 millones en total, y el cuarto año es opción del jugador. Siempre hace esto. No sé con quién estaba compitiendo, tal vez con los propios San Antonio Spurs, es verdad, pero intercambió por un jugador que era agente libre sin restricciones, que iba a tener mercado, sacrificando mucho valor, y tuvo que sobrepagarle para mantenerlo, y es un pivot de unos 27, 28 años, que está en ese punto intermedio entre sus jugadores jóvenes y jugadores veteranos. Es un buen pivot que está cobrando un precio justo tirando a la alza, digamos, pero bueno, creo que Poeltl por 20 millones es tolerable, cobra más o menos lo mismo que Vucevic y son perfiles diferentes, pero hay impacto en ambos lados. Poeltl es muy buen defensor y ha mejorado a nivel ofensivo, pero eso, 4 años siendo el cuarta opción del jugador una vez más. Después de haber sacrificado una primera ronda por él, no podía dejarlo ir, pero al mismo tiempo tiene que dejar ir un jugador, y es que, pick número 13 seleccionarían a Grady Dick, lo siento, aquí improvisando. El pick número 13 seleccionaría a Grady Dick, que, bueno, se quedan fuera de playoffs, consiguen un jugador que les aporta tiro y alguien que creo que encaja bien con Scottie Barnes, pero como decía, tienen que dejar ir a un jugador. Le está pagando a Jakob Poeltl, ha intercambiado un pick por Jakob Poeltl y al mismo tiempo deja ir a Fred VanVleet, y lo entiendo, no le puede pagar un máximo a Fred VanVleet, no tiene sentido estar pagándole 43 millones de dólares a Fred VanVleet, pero este tipo de cosas se saben con anterioridad. Los managers no son tontos y estas conversaciones ocurren durante todo el año. Era de esperar que Fred VanVleet fuera a tener ofertas decentes, tal vez no de este nivel, pero ofertas decentes sobre la mesa. Tal vez hubiera equipos dispuestos a pagarle más que Toronto. Si ese es el caso, ¿por qué no lo intercambias en medio de la temporada? ¿Por qué en febrero, en vez de intercambiar por Jakob Poeltl y sacrificar tu pick de 2024, por qué no te quedas con lo que tienes y mueves a Fred VanVleet y sacas valor? Ha hecho las dos cosas al mismo tiempo. Ha sacrificado valor futuro para conseguir un jugador de impacto inmediato mientras pierde a su jugador de impacto inmediato más importante que el que ha conseguido. No tiene ningún tipo de sentido y esto se veía venir. ¿Puedes ser optimista con que vas a renovar a Fred VanVleet? Vale, pero ten los pies en la tierra. Era una posibilidad que VanVleet se quedara, pero era
posiblemente más probable que se fuera. Todos lo esperábamos. Y lo esperábamos ahora y lo esperábamos en febrero. No ha sorprendido a nadie que Van Vliet se haya ido. Ha sorprendido la cifra, pero no ha sorprendido que se haya ido. Y al final ese es el problema que está teniendo Masai Ujiri, que se aferra a sus jugadores hasta el final, no saca valor por ellos. Lo hizo en un momento bien con Norman Powell, lo hizo bien con Kyle Lowry porque había digamos, un interés mutuo y porque se conocían desde hacía tiempo y acordaron ese sign and trade, pero acaba de perder a Fred VanVleet mientras que se está limitando a sí mismo de cara a futuro y ha sustituido a Fred VanVleet con Dennis Schroeder, y Dennis Schroeder es un buen base, pero es peor que Fred VanVleet y sigue en la misma, está intentando mantener el curso, empeorando el equipo. Le ha pagado 2 años de contrato por unos 26 millones de dólares en total, la mid-level por 2 años, bueno, ok, vale. En 2 años, ¿qué va a hacer? Reconstruir, porque es que el equipo se está desmoronando o va a seguir siendo un equipo caro que se queda en tierra de nadie. Y al mismo tiempo hizo un buen fichaje con la excepción bianual. Jalen McDaniels es como mínimo un jugador más joven, alguien digamos del estilo Otto Porter Jr., pero que puede llegar a mejorar todavía mucho más. Son solo 2 años de contrato, pero tras eso, con sus derechos early bird, si hay un acuerdo mutuo, podría formar parte del núcleo del equipo a largo plazo. Este fichaje me ha gustado. Tampoco es que sea algo que vaya a cambiar la dinámica del equipo, ni mucho menos, pero me ha gustado. Pero esta es la situación de los Raptors, un año tras otro. Siguen esforzándose por ser el equipo que ganó un anillo hace 4 años y ya no lo son. Y no lo van a ser, no mientras sigan así. Y la situación es bastante deprimente. Yo, si fuera un fan de los Raptors, no estaría nada contento porque en un año es agente libre OG Anunoby y tiene valor de intercambio, pero Masai Ujiri está pidiendo tantísimo que no lo va a intercambiar al final. Y si de verdad no lo intercambia, en un año es muy posible que lo pierdan. Habrá que ver, ahora que las excepciones de contrato, pueden escalar hasta el 140%, le pueden poner una oferta competitiva sobre la mesa. Pero si la rechaza, intercámbialo. O sea, ¿qué estás haciendo? Oye, Anunoby se sabe en general que no está encantado en Toronto. Si se quiere ir a otro lado, saca valor por él. No lo pierdas un año más, no pierdas a uno de tus jugadores más importantes para volver a ser un equipo cada vez peor. La situación me resulta muy frustrante. Me da la sensación de que Masai Ujiri es como demasiado optimista con sus habilidades, demasiado confiado, no lo sé, pero siento que un año tras otro falla. Y es eso, vale, sí, ganaste un título, enhorabuena, estás encumbrado en Toronto de por vida, pero desde entonces no creo que haya hecho demasiadas cosas buenas aparte de drafear a Scottie Barnes. Y el caso de Pascal Siakam es similar. Siakam es agente libre dentro de un año también. Y el drama con Siakam es que, vamos a cambiar de aquí. El tema con Siakam es que este año que viene puede firmar un contrato brutal, de mucho dinero. Y Siakam es un jugador de unos 29 años de edad. Estarían atándose, siendo un equipo caro ya, a un jugador bueno, Siakam es realmente bueno, pero que no es el número 1 en equipo de campeonato, con un contrato difícil de digerir en ocasiones. Y esta es la oportunidad de moverlo. Bueno, la oportunidad de moverlo era hace un año, pero aún ahora se está hablando de que Pascal Siakam tiene valor de mercado. Y sí, han surgido noticias de que Siakam ha dicho que si lo intercambia en otro lado no va a renovar porque él se quiere quedar en Toronto. Bueno, todo se puede hablar, pero sea como sea, si de verdad quiere renovar en Toronto, empieza a hablar con él de cuál sería la extensión que quiere, porque si quiere un máximo, no quieres pagárselo. No con el equipo actual, no en la situación en la que está este equipo. Y si alguien lo quiere y te ofrece un valor potente por él y la posibilidad de hacer un mini reset, deberías hacerlo. Tu pick de 2024 ya lo has perdido, no vas a ser un equipo del top 6. Van a ser mejores que eso, muy probablemente, a menos que de verdad intenten perder. Y acaban de pagar a Jakob Poeltl, tienen jugadores decentes, pero como mínimo no sigas en esa tierra de nadie, no te metas en la trayectoria en la que han estado los Wizards durante 10 años o 8 años o lo que fuera, y que por fin han conseguido desatascar. Es lo que están haciendo ahora mismo los Raptors, y es muy frustrante ver a un equipo que tiene tantos jugadores interesantes verse en esa situación un año tras otro. Y nada, con esto he acabado ya con mi queja sobre Masai Ujiri, un general manager que creo que está sobrevalorado, aunque ha tenido sus buenos momentos, no se lo niega a nadie. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.